Tanaj. Acuérdense una cosa muy importante, que eso lo van a entender ahora en un ratito. La Biblia fue escrita en un hebreo cuadrático sin vocales. Eso también es lo que va a pasar que en el siglo VII, ustedes cuando alguien estudia Biblia y agarra algún libro de historia de las Sagradas Escrituras, va a encontrar una expresión bíblica y al lado una T y una M. Mucha gente me pregunta, ¿y eso qué significa? Pues es muy común, cualquier libro de historia de Sagradas Escrituras o aún le hace referencia y cita a la Sagrada Escritura la T y la M. Eso significa texto masorético. Me voy a adelantar un poquito para mostrarles esto. Es un texto masorético. Texto masorético. Esto es Bereshit Dabar Elohim. Este es el Génesis 1. Bereshit, al comienzo, Dabar, ordenó, Elohim, Dios de los dioses. ¿Qué pasa? La letra antes del texto masorético estaba sin todos estos puntitos que parecen bichitos ahí pegaditos, un puntillado muy bonito arriba y debajo de la letra. ¿Saben qué es esto? Las vocales. Las que tienen puntitas. Claro, las vocales, por ejemplo, Bereshit, la E corta, son dos puntitos abajo de la B, Bereshit, B. Entonces me indica de que es una vocal. El texto masorético se hizo entre el siglo VII y el siglo VIII de la era cristiana. ¿Por qué? Porque yo en el judaísmo pongo dos P's y puede ser pipa, papa, ¿no? Papá, pepa. Miren todo lo que puede ser. Claro, entonces cuando le pusieron las vocales y hay un texto bíblico que me indica que es un texto masorético, porque es traducción literal de lo ya puntuado. No es que le hayan puesto las vocales, le han puesto los puntitos para que sepas qué vocal es la que Exactamente, exactamente. No solo que tenías que pronunciar, sino la palabra que estaba escrita. El árabe también. Es porque son las lenguas semíticas por lo general significan vocales. Era más, a mí me gusta llamarlo como un lenguaje de orden coloquial más que de lectura, ¿no? Era algo muy rudimentario, eso empezó a pasar con posterioridad. Y el hebreo actual también, no le ponen a buscar. Es impresionante, te juro, no entiendo, es bien difícil, porque cuando vos no vivís ahí y no tenés el pulso del día a día en el lenguaje, te perdés completamente. Por eso, el texto los masora, que son justamente unos biblistas judíos. Masorá significa tradición, que conservan la tradición, conservan lo verdadero, trabajan por lo verdadero y para conservar el texto tal cual, para que nadie, como dice el Evangelio de Mateo, le cambie ni una coma ni una i a la palabra de Dios revelada. ¿Vamos bien? Es interesante. Yo les muestro todo esto porque cuando yo voy a la librería y veo, wow, ¿qué visión de la Biblia me compro? Y cada vez que pienso por donde pasó, fue una cosa de siglos, siglos y siglos. Para que se den idea, en el Concilio de Trento, en el 1546, se determinó lo que es una Biblia para la Iglesia Católica. Hace poco. De lo que es la historia de la salvación, hace poco. Quedó determinada. Exactamente. Vamos a volver un poquitito para atrás nada más, para terminar con esto. Entonces, ¿ven cómo le da al nombre hebreo de lo que es Sagradas Escrituras, las partes que la integran? Entonces la Torá, claro, mal traducida como ley. Ya la semana que viene entraré en este punto, no vamos a entrar hoy. Mal traducida como ley. La palabra Torá significa instrucción, que va más allá de que la ley. Es algo que es mucho más profundo que simplemente la ley. Nabim es profetas,
la palabra Naví es profeta, son los profetas, y aquí para los judíos entran lo que se llaman los libros históricos. Libros históricos son Jueces, Josué, Samuel 1, Samuel 2, Reyes, todos los que cuentan la historia de Israel. A mí me encanta aclarar de que no es inexacto. ¿Por qué? Porque en los libros de Samuel y de Reyes encontramos a profetas que en nuestros libros de profetas no figuran y que son importantísimos. Elías, Eliseo, Natán, eso está dentro de los libros históricos para nosotros. Entonces los judíos para ellos son todo está dentro de lo que es la sección de Nabim o profetas. Ketubim son los escritos poéticos, sapienciales, Cantar de los Cantares, sí, los salmos, exacto. No, por favor. Que no, para nosotros no están. Para los cristianos, para los que seguimos el canon griego, que somos los católicos, este canon es tanto para judíos como para protestantes, acuérdense. Nosotros tenemos el otro canon. Y lo que les contaba recién, estos profetas que están metidos en los libros históricos como Elías, Eliseo, Natán, Samuel, para nosotros están acá. Por eso digo que no es tan inexacto que los metan ahí, ¿no? Dentro de lo que es, ellos ponen, cuando ven que la historia cuenta, la historia de los profetas, ponen los libros históricos dentro de lo que son los profetas. En cambio nosotros los separamos, acá. Los libros proféticos nuestros están completamente separados. Nosotros separamos los libros proféticos en dos clases, profetas mayores y profetas menores. Los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los menores son los 12 chiquititos, Ageo, Zacarías, Oseas, Miqueas, Amós, ¿cuántos más? Que no me acuerdo el nombre, Habacuc. No es que no están agrupados en un lugar diferente. Nosotros tenemos otro esquema de tomar la historia de la salvación. El griego lo separa, el Pentateuco como tal, llama Pentateuco a la Torá, ya vamos a ver lo que significa. Divide los profetas en históricos y proféticos, los divide, y tiene libros poéticos o sapienciales que ahí entran salmos, por supuesto que ahí están todos los escritos en griego también, sabiduría, eclesiástico, todos los que habían estado Tobías, todos los que habían sacado del canon hebreo por no estar escritos en hebreo. ¿Más o menos les queda claro? ¿Qué sigue con el canon hebreo? Si los judíos se van... Ellos tienen su Taná. Pero ¿quién sigue con el canon griego si los judíos ya se habían ido, son expulsados y escriben su propio? Los cristianos. Los cristianos, los que siguen con la Biblia, con la Septuaginta, que es lo que les voy a explicar ahora. La palabra al principio está escrita en 3 idiomas. Básicamente desde época de Salomón hasta el siglo I, el idioma predominante dentro de las Sagradas Escrituras y por excelencia es el hebreo. Es el idioma litúrgico además, se reza en hebreo, por más que se habló arameo durante más de 8 siglos. En la época de Jesús se hablaba el arameo. Eso ahora les voy a pasar a explicar qué pasa. Algunos pedacitos de la historia están escritos en arameo también, además de en hebreo. Con eso no hay problema para el canon hebreo, por ejemplo. El arameo, para que ustedes sepan de dónde viene, el arameo era la lengua que se empezó a hacer popular cuando domina el imperio persa. Si alguno prestó atención a la primera lectura de hoy, de Esdras, la primera lectura de hoy cuenta cómo Darío, el que salva, el Mesías, llamado así por Isaías, porque salva al pueblo de Israel
y lo vuelve a traer a su tierra de la deportación y les da dinero y materiales para construir la casa de Dios. Eso es todo lo que habla la lectura, la primera lectura de hoy. Ese era de origen persa y con ellos entra muy fuerte el arameo. El arameo es el primo hermano del hebreo. Quien habla arameo entiende el hebreo. Arameo se habla, a ver, miren lo que les voy a decir. Hasta donde se sabe, se hablaba antes de que empezara la guerra en Siria, en una región de Siria que se llama Malula. Hasta el día de hoy es el idioma de esa región, pero es prácticamente una lengua muerta. Solamente en ese pueblo, y me imagino que si ese pueblo lo aniquilaron, muy poco tiempo más va a desaparecer completamente de la faz de la tierra, ¿no? Jesús hablaba en arameo, no en hebreo. Ahora bien, ¿qué pasa? Diásporas, Babilonia, los judíos se fueron, cada uno que entraba a dominar la tierra de Israel, por lo general los expulsaban o se iban, porque se les hacía muy difícil practicar su fe. ¿Dónde se ubicaban los hebreos? Por lo general estaban ubicados, ay, ojalá que lo haya traído hoy. No la traje, lo dejé en mi casa. A lo largo del Mediterráneo y en especial en el norte de Egipto. Un lugar privilegiado y de una comunidad hebrea tremenda, diaspórica, era Alejandría de Egipto. Alejandría de Egipto, después de Alejandro Magno, era más o menos, siempre digo esto, el Manhattan de nosotros. Era el lugar absolutamente de moda, cosmopolita, abierto a todo. Nosotros le llamamos que era la confluencia de Oriente y Occidente, con una riqueza de la humanidad muy grande, porque era la biblioteca más importante que había hasta ese entonces dentro de la historia del hombre. Entonces ahí en Alejandría de Egipto tenían una característica: los judíos se pudieron desarrollar sin ser perseguidos. Los jorobaban muy poquito. Antíoco Epifanes recién empezó, y mucho más hacia el lado de Jerusalén, que ahí vivían muy tranquilos y pudieron desarrollarse, y hubieron, miren, hay exponentes de la cultura alejandrina como Filón, como Aristóbulo, como un montón de filósofos y historiadores y religiosos que salieron de ese grupo de judíos alejandrinos. Ahora bien, siempre hago el mismo chiste. Los nietos de los cubanos que viven acá, ¿en qué idioma hablan? O sea, llegó el hebreo como mi abuela. En la casa de mi abuela se hablaba yiddish, pero llegaba yo y empezaban a hablar español. Por eso no aprendí yiddish, ellos eran polacos. Entonces era una cosa que se switchaban. Llega la nueva generación, tenemos que hablar el idioma que hablan los chicos. Se fue perdiendo de a poco el hebreo por completo y la gente hablaba el griego, que era el idioma del lugar. Entonces, en el siglo III se empezó a traducir la Biblia del hebreo y el arameo al griego. ¿Ven? Todo se los manda, y aparte está todo escrito, está la clase escrita. ¿Cómo se conoce esa traducción? Como la Septuaginta. La Septuaginta significa 70, versión de los 70. Cuenta la carta de Aristea, ya ustedes lo podrían contar eso algunos, ¿no? ¿Se acuerdan de la carta de Aristea? Sí. Bien, así me gusta, Fíligo. La carta de Aristeas es un escrito de esa época, anónimo, con una figura. Los escritos de ese tiempo tenían forma epistolar, se hacían en forma epistolar por más que fueran narrativos, pero siempre había un destinatario, como alguien interesado en saber el cuento, la historia a la cual iba referida. La carta de Aristeas se le denomina Aristeas porque probablemente el que la escribió lo era, pero se dice que era un nombre ficticio. Ptolomeo Filadelfo
era uno de los lugartenientes que habían quedado a cargo a la muerte de Alejandro. Ito era el que gobernaba Alejandría en ese momento. Un hombre muy sabio y con un espíritu alejandrino muy grande. Alejandro era bárbaro en la guerra, pero era un gentleman, un culto, un hombre exquisito en lo que era el conocimiento de otras culturas. Alejandro Magno, para construir la biblioteca, hizo lo indecible para que todas las civilizaciones existentes en ese momento le dieran sus tesoros literarios, y cuenta la leyenda que él mandaba un barco lleno de oro al puerto del lugar donde tomaba los libros, los copiaba y los devolvía como garantía, porque él quería tener la expresión literaria y de conocimiento de todos los pueblos a donde llegaba. Él, cuando conquistaba, no exigía que dejaran de ser lo que eran, por eso la riqueza del Imperio Macedónico. Cada uno mantenía su autonomía cultural y sus prácticas religiosas, sociales, lo que fuera. Lo único que, bueno, pagaban a la corona, pero no hacía una dominación como después los antíocos que vienen de él, los que lo suceden a lo largo de Antíoco Epifanes, que es el que le da origen al libro de los Macabeos, va a tomar para otro lado y va a decir: de ninguna manera los judíos se terminan, todo el mundo le va a ofrecer los sacrificios a los dioses griegos. Entonces, ven la diferencia. Este señor, Ptolomeo Filadelfo, manda a traducir la Biblia al griego y surge esta carta de Aristeas. La carta de Aristeas, que cuenta que 70 sabios por 70 días en 70 celdas completamente cerradas y sin conexión hicieron exactamente la misma traducción de toda la Biblia hebrea al griego. ¿Por qué había necesidad de escribir esto? Para que la comunidad se quedara tranquila. La traducción también era fruto del Espíritu Santo. La traducción también había sido fruto de la revelación de Dios. Si no, estos 70 sabios, ¿cómo iban a saber lo que habían puesto si Dios no los hubiese influenciado en su en esa, ¿cómo se llama? En esa inspiración que recibieron para poderlo plasmar? Muy bien, me puse prolija, nos quedan 15 minutos. Entonces, por eso se le denomina la Septuaginta, refiriéndose a los 70 sabios. Después, a partir del siglo II, se van a incorporar a estas sagradas escrituras en griego otros textos revelados, pero ya escritos en griego, porque ya se escribía en griego: el libro de la sabiduría, el eclesiástico, todos esos que están afuera del canon hebreo y protestante. Esos se incorporan como revelados, pero ya escritos en griego, ¿no? Que era lo que yo les contaba, que después el judaísmo no las aceptó. ¿Qué pasaba en la época de Jesús? Sí, claro. Y vos me querías hacer otra preguntita, después de María José, a ver. En la Septuaginta, o sea, fue una cosa histórica, digamos, que fue Sí, totalmente sí, comprobada. definitivamente. La carta de Aristeas le viene a poner como un color, como diciendo: mira, esta traducción también es revelada. Le viene a ser como una certificación religiosa, ¿no? Léanla tranquilas, mucho más la comunidad judía, tan apegada a la tradición, a la ley. ¿Cómo nos cambiase el hebreo? Acuérdense que pocas cosas unieron al pueblo de Israel a lo largo de su historia: la Torá, el hebreo y el hecho de ser pueblo elegido. Son las tres cosas que manifiestan el orgullo de ser judío. Entonces, le cambias el hebreo con el griego, y justo en la palabra de Dios tenía que venir con el sello de que era revelada. Lo mío era un poco más práctico. A ver. O sea, si en el caso de los católicos existe el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, me refiero a los Evangelios, y también un poco de historia después, que es todos los hechos de los apóstoles, etc. Todo es nueva alianza. Y posteriormente a eso, que son nuestros libros, la Biblia,
existen otros escritos que son las encíclicas, etcétera, que también las asumimos como inspiradas por el Espíritu Santo Sí. y que nos ayudan a modernizar quizá Sí. ciertas cosas. ¿Qué pasa con los judíos? Ellos aceptaron También. hasta el 400 No, antes. también. Ellos tienen, yo no me quise meter en eso porque si no, no terminamos más. Ellos tienen la tradición escrita, que es el Tanaj, y la tradición oral, que te voy a dar dos nombres que acostumbras a escuchar o los habrás escuchado aunque sea una vez en tu vida: el Talmud y la Mishnah. Sí. Eso es lo que se llama la tradición oral, que hasta el día de hoy se sigue completando en revelaciones como el magisterio de la iglesia, es como nuestro catecismo, y que le va indicando al judío cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios revelada, a medida que van pasando los años. Los únicos que tienen un tema con eso son los ortodoxos, que son más estrictos y apegados a la ley. No, lo que dice la ley, ellos no necesitan nada más. Tienen también el Talmud, porque el Talmud es la explicación de los rabinos sobre cada texto. Entonces vos lees el Talmud, que suele ser pesado pero es precioso, y dice, como dijo el rabino fulano de tal, hablando con los rabinos fulano de tal, enfrente de los rabinos fulano de tal, porque lo que te indica es que es en un espacio muy especial donde se delibera cómo poner en práctica la palabra de Dios. ¿Quedó claro? Eso se llama tradición oral. Estamos hablando de la tradición escrita. Hay algo que no termino de entender. A ver, ¿Cómo es que si entonces ellos toman esto como revelado por Dios, esa traducción hecha por los 70, cómo es que siguen sin ser canónicos? no. El tema es así. Estoy hablando de los judíos que vivían en la diáspora, fuera de Jerusalén. Cuando después vuelven o se unifican, Jerusalén es destruida por los romanos, años 70, el judaísmo es como que se vuelve a reinscribir, como empieza a un comienzo nuevo a partir de esa destrucción. Entonces los rabinos, los fariseos, que son los únicos que van a persistir en el tiempo, porque los saduceos desaparecen, los fariseos disponen que la canonicidad de los libros hebreos solamente está dada porque su lengua es el hebreo. Ningún texto escrito en griego o traducido puede ser tenido. Por supuesto que ellos tienen hoy día la Biblia escrita en español. A ver, un judío quiere saber qué dice su Tanaj, lo tienen traducidos en todas, pero el culto es en hebreo. De hecho, el chico va a hacer el bar mitzvah y está un año entero estudiando, si no sabe hebreo, el pedacito que tiene que leer. ¿Me entienden? Hasta que se lo sabe de memoria. Porque lo tiene que subir ese día y leerlo de la Torá directamente. ¿Pero reconocen o no esto que el 70, la traducción? ¿No lo reconocen? Lo reconocen como un hecho histórico, por Como un hecho supuesto. histórico, pero no... Lo reconocen como un hecho histórico y como algo utilizado por las comunidades judías. Por ejemplo, yo soy experta en Filón y Alejandría, mi tesis es sobre Filón. Y el problema era que los judíos diaspóricos eran muy poco reconocidos por los judíos de Jerusalén. Es un poco lo que pasa hoy día. Hace poco, no sé si ustedes se acordarán, bueno, a lo mejor no están en el tema, pero a mí que me atraen esos temas, los judíos de Israel habían hecho, los ortodoxos, bien ortodoxos, habían hecho una moción para que no se reconociera a los judíos de Estados Unidos. Porque se decía de que eran muy modernos y que estaban totalmente, entonces imagínense la que se armó, siendo que es Estados Unidos que sostiene el Estado de Israel. O sea, el judaísmo de acá, entonces se armó todo un lío bárbaro, ¿no? Patricia, una pregunta muy concreta. La cábala, Sí. ¿tiene algo que ver con todo esto? Sí, ¿Y la en cábala qué sí. sentido? La cábala tiene que ver, la cábala es muy posterior, no quiero, pero por lo menos siglo XIII-XIV de nuestra era, y debido a las persecuciones que seguían las comunidades hebreas y judías en Europa, surge la cábala como una manera de poder seguir estudiando las Sagradas Escrituras de una manera arcana, con misterio, cosa de que si, por ejemplo, somos todos nosotros, uno entra por ahí y las Sagradas Escrituras están escritas con una suerte de mezcla entre números y letras, pero lo que cuando nos sentamos y empezamos a hablar, yo les cuento la historia del Génesis, pero el que lo lee ve una suerte de mezcla que no entiende absolutamente nada. ¿De qué está hablando este texto? Eso es verdaderamente la cábala, la que mantiene la tradición. La palabra jábala
es tradición también. Pero hay un pueblo, que no me acuerdo cómo se llama, en Israel, que en ese pueblo todo el mundo está dedicado a Sí, los ortodoxos le continuar. dan mucha importancia a la cábala, mucha importancia. No es la cábala de Madonna, es una cábala muy, muy No, interesante, claro. y yo la tuve que estudiar y es bien difícil de entender. Tenés que tener mucho conocimiento además de filosofía para poder entenderla, porque hay una mezcla de todo. Así que es bien difícil. O sea, contiene la Sagrada Escritura, pero además tiene otras Por cosas. ejemplo, el libro más famoso de la cábala hay dos: Sefer Yetzirah, significa el libro de la creación, y el Zohar, que es el resplandor. El Zohar es el más famoso porque además lo agarraron y lo destruyeron en algún aspecto, porque algunos lo interpretan como algo un poquito más mágico, ¿no? Fetichista. Pero son libros que realmente, leídos con mucha seriedad, y fueron escritos por místicos desde ese punto de vista, te llevan a entender la palabra de Dios. Uno, la creación del mundo, y el otro, lo que es el resplandor cuando aparece la luz de Dios. Acuérdense que la Jojma, la luz de Dios, la presencia de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios en el pueblo de Israel está simbolizada con la lámpara siempre encendida, el resplandor, la luz. Nosotros también la tenemos en el sagrario. Es lo que nos indica. Paréntesis, vamos a la sinagoga en octubre. Hablé con el rabino ayer y nos espera un domingo. Así que solo que me pidió hablar después de Yom Kippur, que es este miércoles, así que arreglaremos para ir un domingo. Probablemente yo le voy a proponer el último domingo de octubre. ¿Están de acuerdo? Sí. Último domingo de octubre. ¿Pueden? ¿Vos estás? Espero que 25 no, que ese Maús Y ese es. no. 27, entonces es 17. 17 de octubre, ¿vos estás? No, ¿qué día es el domingo el último? El 4, el domingo 4, 7, 11, 7, 18. Bueno, lo podemos dejar para el 1 de noviembre, pero que sabía que vamos a... Vamos, pero lo que pasa es que no viene mucha gente. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les conté, voy a agarrar un poquito, les estaba contando que en la época de Jesús se hablaba el arameo, ¿se acuerdan? Pasaba en la época de Jesús lo mismo que pasaba con los griegos de la diáspora. Se leía el hebreo, pero la gente no entendía lo que leía. Entonces surgen lo que se llaman los targumes, el targum, que también es muy interesante. Hay unos yo le voy a traer la semana que viene uno para que ustedes comparen cómo se escribe un targum. El targum no es una traducción literal de la Biblia, es una traducción con homilía, una traducción con interpretación. Entonces no es solo lo que dice la palabra de Dios, sino además lo que quiere decir la palabra de Dios. Tenía esa tendencia. Por eso la palabra targum significa interpretación, no traducción. Es una diferencia, pero es lo que leía, por ejemplo, Jesús. Realmente Jesús tenía contacto con los targumes, era lo popular, digamos. Y para culminar con las traducciones, es que en el siglo V, en el 400, Jerónimo traduce la Biblia, yo ya les conté la historia, llamada Vulgata, porque es para el pueblo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hicieron para mantener, una vez que determinaron, bueno, esta es la Biblia, ya la armamos, la dejamos, antes de los puntos, ya queda así determinada, de Génesis hasta Malaquías, es todo lo que tenemos, esta es así? No había imprenta, muchachos, no había fotocopia, eran copistas los que hacían los textos, y la gente muy rica podía tener una copia del texto. Imagínense lo que era copiar eso, que no lo podía hacer cualquiera. ¿Qué pasaba? Por más bueno que fuera el copista, corría el riesgo de meter la pata y en lugar de la B poner la G, y ya decía otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron unos señores y dijeron, para que las copias sean exactamente iguales, ¿saben lo que hacían?
contaban cada letra del renglón y la ponían en el margen. El número de letras. Y el número de simbolitos, no el número de letras, exactamente, el número de caracteres, esa es la palabra exacta. El número de caracteres que tenía que haber. También se contaba las palabras que eran importantes y que aparecieron en el Antiguo Testamento y que no podían faltar. Si la palabra importante, como la palabra Torah, tenía que aparecer 30 veces y aparecía 29, tenía que buscar donde no la puso. Wow. Esa fue la forma del copyright. No solo del copyright, del derecho del que hacía la copia, sino de la seguridad, que lo que estaba copiando era lo correcto. Una vez que aparece la imprenta con Gutenberg, eso desaparece y ya era mucho más fácil hacer una copia, pero hasta ese momento era manuscrito. Así que ese es el modo que tienen, algo pintoresco, ¿no? Con el correr de los años, esto ya se lo expliqué, con el correr de los años se dieron cuenta de qué lío, tener esta división, Pentateuco, profetas, escritos y los libros en sí, era un lío bárbaro. A ver, ¿dónde era que estaba ahí? Buscalo como en el tercer renglón del lado izquierdo, un poquito a la derecha. Ahí fíjate que empieza lo que quiero que estudies. Empezaron a darse cuenta que había que dividirla. ¿Y cómo la dividieron? La dividieron en 54 partes la Torá. ¿Para qué? Para las 54 semanas hebreas poder tener un pedacito para poder leerlas. Es lo que se conoce como parshá. ¿Cuál es la parshá de este viernes? Yo cuando acompañaba a papá al templo, papá me traía escrito lo que íbamos a leer el viernes. Era la parshá, era el pedacito de Torá que se leía ese Shabbat. Y después surgieron la división de los haftarot, de los profetas. Haftarot es despedida, porque arrancaba con la parshá de la Torá y terminaba con la lectura de un profeta. También en 54 partes. Los cristianos, cuando vieron esa división, dijimos compramos. La adoptaron como propia e hicieron también todo lo que era la Biblia hebrea, la tenían dividida de la misma manera. Absolutamente no, incorporando además las divisiones del Nuevo Testamento, que es un poquito lo que nosotros tenemos como la liturgia de la palabra diaria. Así se fue constituyendo lo que se lee todos los días. Primero fue por semana y después se fue dividiendo todos los días, ¿no? Es lo que se denomina las divisiones de orden litúrgico, porque eran las utilizadas para el culto, que por supuesto no son exactamente iguales a las divisiones que tenemos en la Biblia, porque después se fue como refinando. Les voy a contar un detallito. Hasta el capítulo 9 de los Salmos coincide. A partir del 10 se divide. Entonces está la división litúrgica o cultual y la división bíblica. Por eso está entre paréntesis. La que se reza y la que se lee. Un ejemplo, ¿no? De lo que es una división litúrgica y una división escrita. Bueno, siguieron los estudiosos de la Biblia y dijeron, pero con los capítulos no hacemos nada, ¿viste? Este es el capítulo 5 de Mateo, que empieza el sermón del monte. Necesitamos ponerle un poquito más de división para poder hacer más exacta la cita, ¿no? Entonces, es ahí como que Esteban, ¿no? Este sacerdote que terminó de ponerle todos los capítulos a la Biblia como lo tenemos hoy día, fíjense que estamos en el 1200, fue el arzobispo posterior de Canterbury y esta Biblia la encuentran en París. Si alguno va a París, en la Biblioteca Nacional de París está la Biblia que Langton le puso los capítulos, la tienen ahí, en exhibición. Por eso se la conoce como Biblia parisienne, ¿no? La dividida en los capítulos.
Fíjense, la primera parte la hace un católico, esto me encanta mostrárselo. Ya la primera parte la habían dividido un poquito los judíos, ¿no? Las 54 semanas. Después viene el católico y le termina de poner los capítulos. Y después apareció este señor, Stefano, un protestante que le agregó los versículos. Y a mí me emociona tanto porque es un trabajo hecho por las grandes religiones, ¿no? Del libro, de alguna manera, como diría Benedicto XVI, de la palabra de Dios. Cuestión que en 1555 es cuando se terminó, miren, de 1200 a 1500, cuando se terminó de ponerle los versículos como nosotros ahora podemos decir. Muchachos, me agarren capítulo 8 de Lucas, como hicimos hoy, del versículo 19 al 20. 3 siglos, además de todo lo que vengo contando. ¿Cuándo sale la primera Biblia católica completamente dividida en capítulos y versículos y autorizada en el 1592? 100 años después del descubrimiento de América. ¿Por qué la iglesia no dejaba leer la Biblia? Yo creo que no es que no te dejaba, había una, por ejemplo, ¿por qué sale ahí? Ahí no es casualidad, ¿no? Después ahí está la contrarreforma, o sea, todo el problema del cisma protestante y católico, estaban en el medio de ese lío, y dejar bien determinados los cánones, determinados los libros sagrados, era muy importante. Yo creo que no es que no dejaba. Yo creo que la Iglesia, como madre y maestra, lo que se debe haber dado cuenta era el problema de la interpretación. Yo acá no les puedo venir a decir lo que a mí se me ocurre. ¿Me entendés? Cuando me preparo desde las fuentes del magisterio de la Iglesia. Lo que sí les puedo decir, el judaísmo dice, miren y cotejar. Pero cuando yo les hablo, no les digo, ay, miren, lo que a mí me parece que cuando habla de esta manera está hablando. No, ¿entendés? Entonces creo yo que lo que la Iglesia tenía temor era a cómo se interpretaba la palabra. Hasta que se dio cuenta que empezando, de alguna manera había que empezar, había que poner al alcance del pueblo la palabra y confiar en el Espíritu Santo y además exhortar al pueblo para que se forme. Nosotros nos tenemos que formar para poder llegar a disfrutar ese tesoro hermoso. Así que bueno, eso es todo, amigos. Espero que no haya sido un plomazo. Les va a llegar 15 hojas del trabajo que sigue. Acá está todo escrito, algo más. Una cosa, atrás de mis trabajitos, perdón, esta es la bibliografía. Ah, no, la tengo en la hoja dando vuelta. Sigan hasta después de la bibliografía, por favor, porque yo hago un cuestionario, no es para que me lo contesten a mí, pero realmente es bueno